Bien, hay situaciones especiales, ¿no? Consideraciones especiales. Vamos a ir viendo, algunas las hemos comentado. Imagínense un paciente hipertenso con hipertrofia de ventrículo izquierdo. Se los pongo mejor de otra manera. Imagínense un adulto mayor que recibe fármacos antihipertensivos. ¿Qué debe recibir un adulto mayor? Bueno, solo es adulto mayor, puede ser calcio antagonistas o tiazidas. Ya, pero en su examen ecocardiográfico se encuentra hipertrofia de ventrículo izquierdo. Pregunta cuál es el fármaco de elección. En ese paciente, el fármaco de elección viene dado por un IECA. Ese es el fármaco de elección. Ya, pero ¿y los otros? Los otros pueden agregarse, pero el de elección, primero a este paciente le corresponderá un IECA. Los IECA han demostrado evitar remodelación mucho mejor que los ARA2, definitivamente. Si usaba calcio antagonistas, bueno, también puedo usarlos, pero los IECA son los de primera elección. Otro ejemplo, un paciente que tiene hipertensión y que presenta microalbuminuria, sea diabético o no, no importa, porque microalbuminuria también puede ser un paciente que fuma, ¿se acuerdan? Ya, el paciente hipertenso con microalbuminuria, ¿cuál es el fármaco de elección? IECA o ARA2. IECA o ARA2. Hipertenso con falla renal, con enfermedad renal crónica, por ejemplo. O con disfunción renal, como dice acá, igual IECA o ARA2. Si tengo un hipertenso y tengo un DCB, ¿algún fármaco en particular? No, cualquiera que reduzca eficazmente la presión. Antes antes se pensaba, tiene que darle mejor un calcio antagonista, evitar dar diurético, ahora dice cualquiera que eficazmente baje la presión arterial. Si tengo un hipertenso y ese hipertenso tiene como antecedente que ha presentado un infarto de miocardio, aquí miren, el beta bloqueador sí es de elección. O sea que el beta bloqueador, que es normalmente de segunda elección, que no se piensa usarlo de inicio, el beta bloqueador sí debe estar de inicio en los pacientes hipertensos con infartos previos, hipertensos que hagan angina estable, hipertensos que hagan falla cardíaca. ¿No? Beta bloqueador, acá está, en falla cardíaca, beta bloqueador en angina, puede ser angina estable o angina inestable, y beta bloqueador en infartos previos. El beta bloqueador entonces está en ese grupo, ahí sí, de elección, es muy importante. Un aneurisma de la aorta, hay que vigilarlo porque se puede romper. Si pasan los 5 centímetros, cirugía. Pero si es menos de 5 centímetros, evitar que se rompa. ¿Cómo? Controlando la presión arterial. ¿Y qué le doy? Beta bloqueador. Es muy importante, aneurisma de aorta, beta bloqueador. Miren cómo aquí el beta bloqueador sí es de elección. ¿Qué otra cosa importante deben recordar? A un paciente que tiene fibrilación auricular, hipertenso con fibrilación auricular, beta bloqueador. Es también de elección, beta bloqueador. No puedo usar beta bloqueador porque, es asmático. Bueno, entonces un calcio antagonista no dihidropiridínico. Ejemplo, verapamil. Entonces, si no puedo usar beta bloqueador, uso verapamil en un hipertenso con fibrilación auricular. Bueno, lo que ya les había comentado, ¿no? En un paciente hipertenso con enfermedad renal crónica o proteinuria, IECA o ARA2. Excepto que el paciente esté en una enfermedad renal crónica avanzada. Si el paciente tiene una enfermedad renal crónica avanzada, y vale decir, tasa de filtración menor a 30 en realidad, o sea, estadio 4 o estadio 5. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, ya no se usa IECA o ARA2, sino se usa calcio antagonistas. Entonces, ERC, enfermedad renal crónica, proteinuria, IECA o ARA2, pero si ya la tasa de filtración está por debajo de 30 mililitros, ya no usar IECA o ARA2, usar calcio antagonista. Otra condición importante que deben recordar, un hipertenso sistólico aislado, lo cual ocurre en ancianos. ¿Qué dijimos? En ancianos que usamos tiazidas y calcio antagonistas. Eso ya lo sabían. Acá está, hipertenso, diabetes mellitus, IECA o ARA2, hipertenso, síndrome metabólico, IECA también ARA2. Hipertenso en gestación. ¿Qué se usa en gestación? Acá tenemos metildopa, bloqueador beta,
¿Qué bloqueador beta se usa? Labetalol, ¿no? El antihipertensivo, el beta bloqueador que se usa o se indica en la gestación es el labetalol. Y también se usa calcio antagonistas, por ejemplo, nifedipino. Bueno, acá lo han puesto así, ¿no? Pacientes negros o afrodescendientes, como prefieran denominarlo, diuréticos y calcio antagonistas que ya lo habíamos comentado, ¿no? Así lo ha puesto, pues, ¿no? Sí, esto creo que es de la guía europea, de una adaptación de la guía europea, no lo recuerdo, pero así está. Bueno, ya no quiere leer todo esto, pues ya, no quiere leer todo esto, acá está resumido, ¿no? Lo que ha venido en algún momento, no importa, yo lo pongo así porque esto sí puede venir, ¿eh? Hipertrofia ventrículo izquierdo, YK2, falla cardíaca, beta bloqueadores, YK2, cardiopatía isquémica, beta bloqueador, calcio antagonista también, ¿no? Ojo, la cardiopatía isquémica, si no puedo usar beta bloqueador, calcio antagonista. Acá yo le he puesto como bloqueador de canal de calcio. Aquí en la gráfica, acá es AC, que es lo mismo, es antagonista de calcio. Acá es bloqueador de canal de calcio, es lo mismo por si acaso. En osteoporosis intentaré dar tiacidas. ¿Por qué? Porque las tiacidas aumentan el calcio. Sin embargo, se ha visto que no tiene repercusión realmente en el remodelado del hueso, ¿no? Pero igual aumenta el calcio. Pacientes con prostatismo, alfa bloqueador. O sea, si el paciente es prostático, uropatía obstructiva por hiperplasia prostática benigna, alfa bloqueador. Si es hipertiroideo, la hipertensión en el hipertiroideo es por catecolaminas. ¿Qué hay que darle? Beta bloqueadores. Aneurisma aórtico, beta bloqueadores. ERC, YK2, diabetes mellitus 2, YK2. Contraindicaciones de los fármacos antihipertensivos. Miren, ya han preguntado, el año que ha pasado, han preguntado dos de las sobre hipertensión, básicamente contraindicaciones, ¿no? Los diuréticos no deben usarse nunca en un paciente que tiene gota. ¿Por qué? Porque le produce ataque agudo de gota. ¿Y qué diurético? Los tiacidas. No cualquier diurético, las tiacidas, o sea, la hidroclorotiacida. ¿Por qué? Porque las tiacidas compiten con el ácido úrico en el túbuli y hacen que el ácido úrico se reabsorba a la sangre y aumente su concentración y determine un ataque agudo de gota. Además, las tiacidas producen hipopotasemia. Las tiacidas, o sea, porque botan potasio por orina, es un diurético, bota potasio por orina, bota sodio por la orina. Las tiacidas aumentan glucosa, producen hiperglicemia y pueden desencadenar que un paciente prediabético debute como diabético. Además, las tiacidas pueden también aumentar los triglicéridos y los lípidos en general en sangre. Por eso que está contraindicado relativamente en el síndrome metabólico. Tampoco se da diuréticos en la gestación, ¿no? En la gestación no se puede deshidratar a la mamá ni mucho menos al feto. Si bien es cierto, acá dice síndrome metabólico como contraindicación relativa, hay que entenderlo básicamente en el contexto de un cuadro de dislipidemia. ¿Por qué? Porque los diuréticos y los beta bloqueadores elevan triglicéridos y colesterol en sangre. Bien, los beta bloqueadores, ¿qué contraindicación tienen así absoluta? Ya les digo, asma, pues a un paciente asmático no le podemos dar beta bloqueador. ¿Y qué otra indicación así tajante tiene cuando hay un bloqueo AB? ¿Se imaginan un bloqueo AB? Bueno, de segundo o tercer grado, un bloqueo AB, dar un beta bloqueador, lo cancelamos al paciente, ¿no es cierto? Le producimos mayor bradicardia. Ya, pero son contraindicaciones absolutas. Alguna contraindicación relativa, lo que les acabo de decir, ¿no? Paciente con dislipidemia o hipertrigliceridemia no debería recibir beta bloqueador, salvo pues que usted le dé también aparte un fármaco para controlar los triglicéridos o el colesterol. Los betabloqueadores también están indicados en EPOC, aunque sobre eso hay un poco de discusión, de hecho que es contraindicación relativa, también se prefiere no usarlo. ¿Los antagonistas de canales de calcio tienen alguna contraindicación absoluta? Realmente no, muy difícil, pero mucho cuidado cuando tienen insuficiencia cardíaca estos pacientes porque pueden condicionar mucho más el problema. ¿Por qué? Porque los calcio antagonistas pueden causar
mucha vasodilatación, y al menos la dihidropirina, ¿no? Las dihidropirinas pueden complicar un poco más, ¿no? Tampoco en taquicardia, ¿por qué? Porque producen taquicardia refleja. Sobre todo, aunque no se usa mucho, la nifedipina produce taquicardia refleja, ¿no? Entonces, si un paciente ya tiene taquicardia, va a aumentar mucho más, así que no se indica. En cambio, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, vale decir, verapamil o diltiazem, estos fármacos se parecen un poco a los betabloqueadores, porque tienen efecto inotropo negativo y por lo tanto también no se pueden usar en bloqueos AB, contraindicado bloqueos AB. Y como tienen efecto inotropo negativo, en pacientes con falla cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo, pero muy severo, también se prefiere no usar, porque puede causar edema agudo de pulmón. YECAS o ARA2, contraindicado en gestación, ¿no? Sin duda, eso ya lo sabían. Si hay hiperpotasemia, tampoco no se debe usar YECA o ARA2. Si hay estenosis de la arteria renal bilateral, tampoco. Y una condición muy grave para los YECA, ¿no? No para los ARA2, para los YECA nada más. Si el paciente tiene antecedente de angioedema, no se debe usar YECA o ARA2 porque vamos a causarle pues la muerte probablemente, ¿no? Entonces, contraindicado. Es más, el paciente a veces nunca sabe que tiene este problema y recibe YECA y hace un angioedema brutal. Eso no ocurre con los ARA2. Ahora, YECA o ARA2, una contraindicación relativa en mujeres de edad fértil, lo que les decía, ¿no? La paciente es hipertensa, no está gestando, pero quiere salir gestando. Bueno, puede tomar YECA o ARA2, podría ser, ¿no? Pero si luego cuando sale gestando va a continuar, ¿para qué va a empezar? Entonces mejor no empiece con otro fármaco y continúe, ¿no? Pero si está gestando, no, si está gestando definitivamente no. Y finalmente, algún otro fármaco como por ejemplo la espironolactona, contraindicado si hay hiperpotasemia también, recuerden, porque aumenta el potasio, y no se debe utilizar espironolactona si la tasa de filtración está por debajo de 30 mililitros por minuto. Bien, no olvidar hidroclorotiazida, el diurético, metoprolol y bisoprolol, los betabloqueadores, aunque se pueda atenolol también, por si acaso, solo que se ha demostrado mejor sobrevida con bisoprolol y metoprolol. YECAS, cualquier YECA es efectivo, solo que depende de lo que se dé. Por ejemplo, captopril se debe dar 3 veces al día, en cambio enalapril se da 2 veces al día, así que se prefiere enalapril. Igual los ARA2, ¿no? Los sartán 2 veces al día, telmisartán 1 sola vez al día. Calcioantagonistas, los dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. No olviden que los dihidropiridínicos tienen mayor efecto periférico, vasodilatación periférica. En cambio, los no dihidropiridínicos tienen más efecto inotropo negativo. Se parecen a los beta bloqueadores. El alisquirén es un inhibidor de renina que no se usa mucho. Este fármaco prácticamente ha salido del mercado, salió con mucho bombo y platillo hace tiempo, pero no es ni de quinta elección, ¿no? O sea, no se utiliza mucho. No olvidar la metildopa, que es un fármaco que se usa bastante en pacientes con falla renal avanzada o pacientes con gestación, en gestantes, ¿no? También se puede usar. Son los grupos de los agonistas centrales. Alfa bloqueadores, prazosin y terazosin en los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna. Y los vasodilatadores, como nitrato de sodio, hidralazina, nitroglicerina, sobre todo vasodilatadores, ¿saben cuándo? En una emergencia hipertensiva. Vasodilatadores en una emergencia hipertensiva. Bien, otro punto a comentar es la crisis hipertensiva. Como definición, crisis hipertensiva es la elevación súbita de la presión arterial. ¿Elevación súbita de la presión arterial? Sí. ¿Y a cuánto sube? La presión sistólica frecuentemente sube a valores por encima de 180. Pero cuando pasa por encima de 220 y los días anteriores estaba más bajo y ahora está en 220, sin duda es una crisis hipertensiva. Ya, pero hay un poco de discordancia en qué valores, puede ser 180, 200, 220, las guías no se ponen de acuerdo. Pero cuando hablan de la sistólica, pero si hablan de la diastólica, no hay duda. Si la diastólica aumenta por encima de 120, de seguro, y no estaba así días anteriores, de seguro que estamos ante una
crisis hipertensiva. A ver, por ejemplo, un paciente que hoy día tiene 170 con 100, 170 con 100 es hipertenso, 170 con 100. ¿Tiene algún síntoma? No, no tengo nada. ¿Alguna molestia? ¿Dolor de cabeza? Nada, 170 con 100. Mañana viene con 200, 120 y se queja de repente un poco de cefalea, un poco de mareo. Diagnóstico, crisis hipertensiva, aumentó súbitamente y como mínimo la diastólica está en 120. La sistólica en 200 le puse el ejemplo, pero lo que cuenta mucho más es la diastólica, recuerden. Muy bien, ese paciente entonces tiene una elevación súbita. ¿Y por qué? Porque como no utiliza fármacos habitualmente, puede que en algún momento por la evolución natural o por algún factor descompensante, una ITU, de repente una infección urinaria, una sobrecarga de volumen exagerada, condiciona el pico de hipertensión. El estrés también podría condicionar el pico de hipertensión. La crisis hipertensiva puede ser una urgencia o una emergencia en función al daño de órgano que se presente. Entonces, en el ejemplo que yo les puse, ¿no? El paciente viene con cefalea, un poco de mareos. Ya, pero ¿está con buen estado de conciencia? Sí. ¿El riñón filtra bien? Sí, no hay daño. ¿El corazón, el miocardio, el dolor? No. O sea, no hay daño de órgano blanco. Si no hay daño de órgano blanco, se denomina urgencia. Y el tratamiento de ese paciente es con fármacos vía oral, ¿no? Fármacos vía oral. Si quieren sublingual, lo que quieran, pero vía oral. En cambio, imagínense un paciente que está con 170 o 160 con 100 y que de un momento a otro empieza con cefalea muy intensa y déficit motor. Llega a la emergencia 220 con 120. Sin duda ese paciente tiene una emergencia hipertensiva porque hay un daño de órgano blanco, sistema nervioso central. O a veces el paciente eleva presiones y hace un infarto. O eleva presiones y hace injuria renal aguda o liguria. Entonces, cuando hay daño de órgano blanco, hablamos de emergencia hipertensiva y el tratamiento es endovenoso. Fármacos antihipertensivos endovenosos. Y adivinen cuáles son los que se utilizan. Los vasodilatadores. Y de ellos el más potente, nitroprusiato de sodio. Sobre todo, cuando el paciente tiene un daño de órgano sistema nervioso central, se usa nitroprusiato de sodio. Y si tiene un infarto de miocardio, o sea, si el daño es de órgano blanco, corazón, nitroglicerina es de elección. Entonces, mucho cuidado, la emergencia hipertensiva debe ser manejada con fármacos endovenosos. Y una condición más, la presión arterial tiene que ser manejada ya, lo más pronto posible. No hay que demorar en el manejo de la presión de un paciente con emergencia hipertensiva. Pero cuando digo manejar ya, no significa pues que hay que bajar de 220 con 120 que tiene en una hora, hay que bajar pues a 140 con 90. No, ese paciente se muere. No podemos bajarle tan rápidamente. Las guías señalan que en la primera hora del manejo, o sea, hay que empezar ya, significa manejamos desde ahorita. Pero no para llevarlo a normal, sino para que en la primera hora le bajemos un 15 a 20%. Esos rangos varían según el daño de órgano blanco, pero en promedio del 15 a 20% del valor de la presión arterial hay que disminuirlo en la primera hora. Ese simple hecho salva un montón de daño del órgano que está dañándose. En cambio, cuando hablamos de emergencia hipertensiva, hay que manejar también la presión, pero no es un manejo pues que sea digamos de inmediato. Lo hacemos, damos medicación e incluso tenemos pues 24 horas para poder progresivamente disminuir el rango normal terapéutico del paciente. Este concepto de hipertensión maligna nos puede confundir. Normalmente llamamos, claro, si hay hipertensión maligna debe haber una benigna, ya, pero no se llama benigna. Sin embargo, el concepto de la benigna, ¿cuál sería? Sería una hipertensión que durante los meses o años que se presenta, no muy bien controlada, poco a poco va produciendo daño en los órganos blancos. Imagínense un paciente hipertenso diagnosticado hoy día y después de 5 u 8 años recién empieza a haber daño de órgano blanco de manera importante. Eso es una evolución benigna de la hipertensión. ¿Y a qué se llama hipertensión maligna? Cuando la hipertensión que se presenta, no importa si sea hipertensión primaria o secundaria, no importa.
Frecuentemente es primaria las hipertensiones que se pueden producir como malignas. Pero bueno, tenemos un paciente hipertenso que en semanas o en pocos meses desarrolla daño de órgano blanco. Inclusive, aún dando terapia farmacológica, igual la evolución no es adecuada, no es buena, y por eso llamamos hipertensión maligna. Del total de hipertensos que hay, la hipertensión maligna pues es escasa, no pasa el 2-3% del total de hipertensos que hay en el mundo, ¿no? Y ahora, ¿y por qué se desarrolla? Puede ser primaria, que por la propia evolución empieza a hacerse maligna, evoluciona muy rápido, en vez de evolucionar a dañar órgano blanco en años, lo hace en meses, es lo más frecuente, pero la hipertensión secundaria, que tiene una causa, es la que también puede originar este tipo de cuadro. Y frecuentemente la hipertensión secundaria, que origina hipertensión maligna, es una hipertensión que se origina por daño de los vasos renales. Entonces, cuando hay una hipertensión maligna, frecuentemente hay patología vascular que se asocia a esto, y una característica de esa hipertensión maligna es una presión diastólica sumamente alta, miren, 130 o más. Encontrar un paciente hipertenso con daño de órgano blanco que les dice que no sabe por qué, pero que los órganos se están dañando muy rápido, que la hipertensión no se controla y la diastólica está en 130 o más, hace pensar en hipertensión maligna. Para corroborarlo, en el fondo de ojo se encuentran hemorragias, exudados duros y blandos y edema de papila. Eso es lo característico de una hipertensión arterial maligna. Compromiso ocular. Y así uno quisiera saber con certeza si es hipertensión benigna, lo frecuente, ¿no es cierto?, o maligna, biopsiamos pues una arteriola. Y en una arteriola, si hay una sospecha de hipertensión benigna, encontraremos arteriosclerosis y alina, ¿no? Miren esta característica, arteriosclerosis y alina. Eso es típico de la histología de una arteria en un paciente con hipertensión benigna. En cambio, si hablamos de hipertensión maligna, al inicio vamos a tener hiperplasia de la pared muscular de la arteriola, arteriosclerosis hiperplásica al inicio. Y si eso avanza mucho más, se produce la necrosis fibrinoide, hipertensión maligna. No siempre se llega a necrosis fibrinoide, eso ocurre sobre todo pues cuando el daño es muy avanzado. Lo más frecuente en los pacientes, en el ser humano, es que ocurra arteriosclerosis hiperplásica. Eso sí es más frecuente. Muy bien, les había hablado ya entonces que hay, en el año 2017, ya no el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, sino dos sociedades, el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, se reúnen para reclasificar los conceptos y los valores de la hipertensión arterial. Muy bien, ¿y qué proponen ellos? Bueno, proponen esto, ¿no? Fíjense, la clasificación de arriba es la misma clasificación que yo les había dicho que se presentó en el 8º comité, ¿no? Esta clasificación de arriba es del 8º comité. Paciente normal, presión arterial normal, prehipertenso, hipertenso estadio 1, hipertenso estadio 2. Ahí está. Ya, ¿qué hace esta clasificación? Esta clasificación dice, un ratito, el prehipertenso ya tiene riesgo de hacer patología cardiovascular y no todos los hipertensos son iguales. Por lo tanto, vamos a subclasificarlo. Un prehipertenso que tenga unos valores entre 130 con 139 o 80 con 89, y a este grupo de pacientes vamos a denominarlo pacientes en estadio 1, hipertensos estadio 1. Ellos clasifican al prehipertenso, ya un grupo de ellos los clasifica como hipertensos estadio 1, y a los que eran estadio 1 y estadio 2 los junta y los pone hipertensos estadio 2. ¿Por qué? Porque este grupo que ha sido sacado de prehipertenso acá ve que tiene mayor riesgo de mortalidad. Y los que quedan se van a denominar pacientes con presión arterial elevada. Y es el grupo que está entre 120 con 129 y son menores a 80 en la diastólica. Y al grupo que es normal sigue siendo como normal, a este grupo no se le toca. Entonces, ¿qué va a pasar ahora en el manejo de este grupo de pacientes? Veamos.
al grupo que tiene, bueno, para empezar, ¿no? El grupo que es normal se promueve el cambio de estilo de vida y a todos los demás se da terapia no farmacológica, sobre todo también cambiando los estilos de vida que ya hemos comentado. Pero al grupo hipertenso, estadio 2, que es los anteriormente estadio 1 y 2, a este grupo sí, después del cambio de estilo de vida, terapia farmacológica sí o sí, de forma obligatoria. En cambio, los hipertensos estadio 1, aparte del manejo no farmacológico, se puede tener un enfoque dependiendo de si tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo. Si este hipertenso estadio 1, así clasificado recientemente por este grupo, tiene factores de riesgo cardiovascular, más de 10% de mortalidad a los 10 años de evolución, entonces se da terapia farmacológica. Si este grupo de hipertenso estadio 1 se lo evalúa y a los 10 años tiene menos del 10% de mortalidad cardiovascular, entonces no se da terapia farmacológica, solamente se da terapia no farmacológica, o sea, cambios del estilo de vida. En conclusión, para que no se compliquen, si el paciente es un hipertenso estadio 1 y tiene factores de riesgo cardiovasculares, voy a simplificarlo, ¿no? Tiene factores de riesgo cardiovasculares importantes, fármacos. No tiene factores de riesgo importantes, no fármacos. ¿Les suena esta clasificación a algo que les he mostrado previamente? Seguro. ¿Se acuerdan la clasificación europea? ¿Qué decían los europeos? Los europeos decían, no, esos prehipertensos que los clasificaban, decían, algún grupo ya tiene que tomar fármacos. Eso es lo que ha hecho, resumido, lo ha actualizado este grupo de instituciones, ¿no? Entonces, esto todavía no se ha homogenizado. ¿Por qué? Porque esto pone a pie un punto más bajo para diagnosticar hipertensión. Claro, porque ahora hipertensión va a ser a partir de qué valor, 130 o más, 80 o más. Y ese grupo ya no va a ser prehipertenso, va a ser hipertenso. Y eso trae una connotación importante, sobre todo, ¿qué connotación trae? Económica, porque esto aumenta la prevalencia de hipertensión en el mundo. Y muchas veces ser hipertenso induce a tomar fármacos sí o sí. A ver, haga usted, lo que pasa es que este score, y son tablas muy complicadas, usted tiene que hacer una tabla, medir el riesgo a los 10 años, meter todos los factores de riesgo, eso es complicado. No sabe qué, tomo fármacos, se acabó, como soy hipertenso estadio 1, ya está. Entonces, esto ha sido criticado por eso, ¿no? Porque induce a que todos los pacientes con estadio 1 tomen los fármacos, cuando no deberían tomarlos realmente todos, ¿no? Hay un grupo que sí, hay un grupo que no. Y al que tiene presión arterial elevada, que es lo que quedó del prehipertenso, a ese paciente solamente terapia no farmacológica. No necesita fármacos. Bueno, más o menos eso es lo que podríamos tener como lo último hace un par de años ya casi, 2017, salió más o menos en noviembre o no recuerdo cuándo, pero por esa fecha. Sin embargo, no está compartida, ni todas las sociedades de hipertensión lo han compartido realmente, ¿no? ¿Qué me van a preguntar? Bueno, lo que podrían preguntar, tal vez se me ocurre pensar, es, según la última clasificación, podrían decir, de la guía de hipertensión, actualmente se define en valores por encima de, y eso puede ser muy concreto, 130/80, o sea, el punto de corte para diagnóstico de hipertensión a la fecha se está proponiendo que sea ya no 140/90 o más, sino 130/80 o más. Y este mismo grupo propone que la meta, por esa misma razón, ya no sea 140/90, sino que la meta sea ahora 130/80, ¿no? Por esa misma razón que el punto de corte ha disminuido. Muy bien, no se compliquen mucho más, aquí están el resumen, lo que hemos comentado. Muy bien, algunas preguntas que han venido en relación a esto. A ver, por favor. De los 4, bueno, entre los 4, porque el 5 dice ninguno del anterior, de los 4, ¿cuál es el fármaco que puede ser utilizado? Acá dice el más utilizado, no sé si el más utilizado actualmente, pero sí se utiliza bastante. ¿Cuál de ellos es? Metildopa, ¿no es cierto? El atenolol es un beta bloqueador, pero no está indicado en gestación. Peor, un YECA no está indicado,
Y un calcio antagonista sí está indicado, pero no un calcio antagonista no dihidropiridínico, sino un calcio antagonista dihidropiridínico, o sea, por ejemplo, nifedipino. Ya, pero verapamil no es pues de ese grupo, verapamil no se debe dar, no debe darse. Respuesta, metildopa. De los siguientes casos señala el manejo incorrecto, a ver qué opinan. ¿Hipertenso con diabetes, IECA? Sí. No se complica. Hipertenso con diabetes, IECA. No, pero si el diabético no tiene daño renal, ¿le puede dar cualquiera? Sí, sí le puede dar cualquiera, pero no se complique. Dele IECA, porque si es cualquiera, IECA también puede darla, así que dele IECA, ya está, IECA. Paciente hipertenso con aneurisma aórtico, ¿qué le debo dar para prevención? Un beta bloqueador, acá está, tenolol, verdadero. Paciente hipertenso con patología coronaria, ¿qué le debo dar? Un beta bloqueador, y si no le puedo dar beta bloqueador, un calcio antagonista no dihidropiridínico como diltiazem, también es correcto. Hipertenso con enfermedad renal crónica, ¿qué le debo dar? IECA vara 2, ¿no es cierto? Ya, pero acá me dicen con hidroclorotiazida, ¿no? No está indicado en los pacientes, pero si la enfermedad renal crónica incluso ya está avanzada, la hidroclorotiazida no va a hacer efecto en estos pacientes, no está indicado hidroclorotiazida. Paciente hipertenso con tos persistente, le doy losartán. Bueno, si tiene tos persistente me induce a pensar que no le puedo dar IECA y en reemplazo le daré losartán, ¿no? O sea que podría ser cierto. Respuesta, la letra D. Varón de 45 años con hipertensión arterial sostenida, o sea, hipertensión crónica, o sea, hipertensión primaria, probablemente se refiere a esto. La presión está alta, no fuma, no obeso, lípido normal. Muy bien, pero encuentran en el ecocardio hipertrofia de ventrículo izquierdo. O sea, hipertenso con hipertrofia de ventrículo izquierdo. Fármaco de elección, IECAS, ¿no? IECAS, enalapril. IECAS, la respuesta es IECAS. ¿Cuál de los siguientes fármacos está contraindicado en la gestante hipertensa? Gestante hipertensa, ¿qué no le debo dar? ¿Le puedo dar antagonistas de canales de calcio? Sí, le puedo dar nifedipino. ¿Un vasodilatador directo? Podría ser también, es una posibilidad. ¿Antagonistas alfa selectivos? Bueno, también se podría dar. Simpaticolíticos de acción central, que es lo que más se da. Bueno, más se da, ¿no? Es cierto, hemos dicho el alfametildopa. Pero lo que no podemos dar es inhibidor de enzima de convertido. O sea, los IECA está contraindicado, ¿no? Está en la gestante, no se debería dar, ¿no? Medicamento que está contraindicado en pacientes con dislipidemia e hipertensión arterial, lo que les había comentado, ¿no? Tengo un hipertenso con dislipidemia, ¿qué no le puedo dar? Aquel fármaco antihipertensivo que aumenta los lípidos. ¿Cuáles son? Los tiazidas y los beta bloqueadores. Acá, ¿cuál de ellos hay? Tiazidas, ¿no? Hidroclorotiazida. Cuando uno piensa en arritmia cardíaca, cuando hay palpitaciones, ¿no es cierto? Palpitaciones. Claro, pero si hay palpitaciones, lo más probable es que haya taquicardia. Cuando uno piensa también en arritmia cardíaca, cuando hay síncope. Ya, pero si hay síncope, ahí pienso mejor en bradicardia. Entonces, claro, también puede haber síncope por taquicardia, por supuesto. También puede haber síncope por taquicardia. También puede haber, ojo, también puede haber bradicardia con palpitaciones, pero no es lo frecuente. Entonces, síncope orienta más a un paciente con bradicardia, palpitaciones orienta más a un paciente con taquicardia, y otros síntomas de pacientes con arritmia puede ser dolor torácico, disnea e incluso shock, ¿no? Incluso shock. Muy bien, entonces, cuando evaluamos el electrocardiograma de un paciente, vemos que tiene diferentes ondas, complejos, que nos pueden complicar, pero puntualmente, recordemos que la onda P traduce despolarización auricular, ¿no? Claro, despolarización auricular, y se traduce como contracción de la aurícula, ¿no? La onda P. ¿Cuánto mide la onda P? La onda P debe medir entre 0,6 y 0,12 de segundo. Ese es 0,06, 0,06 a 0,12. Ese es la onda, el tiempo de duración, ¿no? La duración.
Pero después de la onda P sigue el segmento. ¿Cómo se llama esto de acá? Segmento PR, ¿no? Miren, esto de acá es el segmento PR. ¿El segmento PR qué representa? El segmento PR representa la demora del estímulo eléctrico cuando pasa desde la aurícula hacia el ventrículo. ¿Y dónde ocurre esa demora? En la región del nodo AB. Entonces el intervalo PR, acá dice intervalo PR, intervalo, fíjense, intervalo es la onda P más el segmento PR. Acá ha puesto intervalo PR, retraso en la conducción en el nodo AB. En realidad, más que intervalo, ojo, es el segmento PR, es el tiempo de demora en el pasaje del estímulo eléctrico, más que el intervalo PR. Solo que lo que medimos habitualmente es el intervalo PR. Eso es lo que se mide. No se mide el segmento PR. Se mide el intervalo PR, y lo normal del intervalo PR es entre 0,12 a 0,20. 0,12 a 0,20. O sea, entre 3 a 5 cuadraditos. Si el intervalo PR dura más de 0,20, en ese momento uno dice está durando más. Si está durando más, significa que está retrasándose más el pasaje del estímulo. Por eso se mide el intervalo PR. No se mide el segmento PR. Se mide el intervalo PR porque si mide más de 0,20, me traduce que hay una demora en el pasaje del estímulo eléctrico hacia el ventrículo. Y al revés, si el intervalo PR es corto, o sea, si es menos de 0,12, si es menos de 0,12, ¿qué me indicaría? Que el estímulo pasa pero rapidísimo al ventrículo. ¿Por qué? Porque no está pasando por el nodo AB el estímulo. ¿Por dónde pasa? Por un asa accesorio. Entonces, si yo tengo un PR prolongado, es porque hay demora en el pasaje del estímulo hacia el ventrículo, y eso se traduce como un bloqueo AB, bloqueo aurículo-ventricular. Cuando el PR está más de 0,20, el intervalo PR está prolongado a expensas del segmento PR, y eso traduce bloqueo AB, bloqueo aurículo-ventricular. En cambio, si el intervalo PR mide menos de 0,12, ha pasado muy rápido al ventrículo, y eso hace suponer que lo ha hecho no por el nodo AB, sino ha bypaseado por un asa anómalo. Entonces, mucho cuidado. Por eso acá ustedes ven intervalo PR, porque se mide el intervalo PR. Pero el intervalo PR puede estar aumentado o disminuido, y eso es en función al segmento PR. El complejo QRS representa pues la despolarización de los ventrículos, de ambos ventrículos, y eso pues genera el inicio de la contracción ventricular. Y cuando hablamos del segmento, ojo, acá sí vienen a segmento ST. El segmento ST es cuando termina el QRS, acá por ejemplo termina, este es el punto J. Ni bien termina el QRS y empieza el segmento ST, este es el punto J. Y el segmento CT está después del QRS y antes de la onda T. Y el segmento ST acá está como una isoeléctrica, pero normal es que esté un poquito elevado, con una pendiente de unos 10 o 15 grados. Normalmente eso es lo que debería presentarse. Bueno, el segmento ST junto con la onda T, que está acá, ambos representan la repolarización ventricular. O sea, QRS, despolarización. Segmento ST más onda T, repolarización ventricular. No olviden, esto lo sabemos desde nuestros primeros años en la facultad. Onda P, despolarización. ¿Y dónde está la repolarización de las aurículas? Claro, esto de acá, despolarización auricular. ¿Y dónde está su repolarización? Está por acá, miren, acá está. Solo que está acá, pero no se ve porque el QRS tiene tanta intensidad que lo enmascara. O sea, ¿hay repolarización de las aurículas? Sí, existe, pero no se puede ver en el electro porque está opacada por el QRS. En cambio, la repolarización de los ventrículos sí se ve, está acá, ST con onda T. La onda T, en teoría, la rama ascendente debería ser más echada que la rama descendente.
en teoría, ¿no? Aunque a veces la vemos simétrica, pero la rama que está acá tendría que estar más echada y la de acá un poco más parada fisiológicamente. Hay otro elemento también importante en el electro, el intervalo QT. El intervalo QT. El intervalo QT es digamos, la evaluación tanto de la despolarización como la repolarización ventricular. Y el intervalo QT debe medir en promedio entre 0, como dice acá, entre 0,36 y 0,44 en promedio. 0,36 de segundo a 0,44 de segundo. Esta medida es importante porque a veces se alarga o se acorta, como en las otras medidas que hemos comentado, ¿no? Como el intervalo PR. Este intervalo QT es importante porque cuando está corto o cuando está largo puede desencadenar un tipo de taquicardia que puede ser mortal. ¿Cómo se llama la taquicardia que se desencadena por QTs cortos? Corto llamamos cuando es menos de 0,36, largo cuando es más de 0,44. Bueno, ¿cómo se llama esa taquicardia ventricular? Porque es ventricular la taquicardia. ¿Cómo se llama la taquicardia ventricular que se desencadena por QT largo corto? Se llama torcida de puntas. Torcida de puntas o taquicardia helicoidal también se llama, ¿no? O polimorfa o torcida de Points. La cosa es que recuerden sobre todo el nombre que les comento, torcida de puntas. Pero mucho cuidado, el QT siempre tiene que ser corregido según la frecuencia cardíaca del paciente. O sea, todas las medidas que ustedes puedan hacer, cuánto mide el intervalo PR, cuánto mide el QRS, lo que quieran, todas se miden con un centímetro, con lo que tengan, y el resultado es el que sale. Pero en el intervalo QT usted puede medir, pero si el paciente está con taquicardia, ese resultado que usted mide tiene que corregirlo. Porque probablemente el QT corto que usted dice que tiene, ¿no? QT corto, doctor, puede ser torcida de puntas. No, no es QT corto, es QT normal. ¿Por qué? Parece que es corto porque hay taquicardia. Corrígela. Hay una fórmula para corregir eso. No tienen que angustiarse tratándose la fórmula, pero la idea es que hay que corregirlo. Al revés, cuando uno piensa que el QT está largo, no está largo, porque si lo corrige es normal. ¿Y por qué lo corrijo? Porque seguro hay bradicardia en ese paciente. Entonces, ¿cuál es la medida del electrocardiograma que debe ser corregida sí o sí con la frecuencia cardíaca? El QT. El QT. Ahora, el QRS también tiene su medida, ¿no? El QRS tiene su medida en tiempo, me refiero. Y un QRS normalmente debe estar entre 0,06, 0,06 a 0,10. O sea, entre, vamos a poner, 1,5 cuadraditos y 2,5 cuadraditos, ¿no? Recuerden que cada cuadradito tiene 0,04. Olvídense los cuadraditos que están acá, porque esos cuadraditos no son proporcionales. Además, esto de acá puede complicar un poco, ¿no? Eso está muy ancho, sí, pues está muy ancho, ¿no? Muy bien, o sea, desde acá hasta acá, en tiempo, no debería durar más de 0,10 de segundo, o sea, no debería haber más de 2,5 cuadraditos. ¿Qué pasa cuando el QRS es ancho? Cuando el QRS es ancho es porque mide no más de 0,10, sino lo han estandarizado así. Si un QR es ancho es porque mide más de 0,12, o sea, 3 cuadraditos o más. QRS ancho es porque mide más de 3 cuadraditos y QRS angosto es cuando el ancho es menor a 3 cuadraditos. ¿Y por qué es importante saber si el QRS es ancho o angosto? Dentro de otras cosas, para poder saber si las taquicardias son ventriculares o son supraventriculares. Cuando las taquicardias tienen complejo QRS ancho, entonces es probable que la taquicardia sea ventricular. Taquicardia con QRS ancho, taquicardia ventricular. En cambio, cuando las taquicardias son con complejos angostos, o sea, el ancho es menos de 3 cuadraditos, eso se denomina taquicardia supraventricular.